Elecciones Chile 2025. Conducción Aldo Schiapacase y Rocío Montes. Una producción de Prisa Media. Las promesas se cumplen y se cumplen como corresponde. Fundamentalmente en este programa que de alguna manera va a tratar de analizar unas elecciones que se nos desordenaron un poco, que tuvieron sorpresa y que ameritan un análisis. Tal como lo prometimos en la primera emisión de este programa, vamos a estar con Bettina Horst, que es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Bettina? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Con Alfredo Ñoñán, que es cientista político de la UDP, columnista del diario El País. Alfredo, bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal? Y con Rocío Montes, que es la jefa de información del diario El País. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, muchas gracias, Aldo. Muchas cosas que hablar de una elección que definitivamente nos entregó sorpresa, Rocío. Sí, bueno, partamos con ese análisis, ¿no? Con nuestros invitados, con Bettina, con Alfredo. Una primera mirada respecto de lo que ocurrió el domingo recién pasado. Bettina. A ver, bueno, como habíamos hablado la semana pasada, ¿no es cierto? Que era bastante evidente, creyendo en las encuestas, que tanto Janet Jara como José Antonio Kast pasaban a la segunda vuelta, cosa que sucedió, probablemente con porcentajes distintos a lo que se anticipaban. Ahí yo creo que hay sabores dulce y amargo en distintos sectores. Yo creo que efectivamente el que Janet Jara no haya alcanzado al menos la aprobación de este gobierno o al menos el voto de rechazo, de aprueba el proceso constitucional era algo que se esperaba que iba a alcanzar, por lo cual no lo alcanzó. Y yo creo que acá la principal novedad fue sobre todo el 20% casi que saca Franco Parisi, ¿no es cierto? Sí. Pero que ya en otras oportunidades habíamos visto ese tipo de candidaturas también sacan un porcentaje importante. Entonces yo creo que da más allá de una segunda vuelta que solamente la sorpresa de ese resultado. Ahora, Alfredo, esta distancia tan mínima, ¿no?, entre Janet Jara y Kast, ¿qué te indica a ti? Tú ya eras pesimista antes de la primera vuelta, ¿no? Lo escribiste en El País. No hay muchas posibilidades que el gobierno de Boric mantenga el poder de alguna forma. ¿Qué te dice esta distancia tan escueta? Yo creo que el problema no es la distancia entre José Antonio Kast y Janet Jara, sino que es la 3 puntos, sí, ¿no? Claro, exacto, sino que es la distancia de la votación de Janet Jara respecto al 50%, que queda a una distancia sideral. Yo mismo quedé sorprendido por el techo muy bajo en el cual quedó Janet Jara. Yo me esperaba que iba a ser un techo bajo, nunca tan bajo. Yo pensaba que esto se iba a acercar más al 30% que al 26% que sacó una cosa claro. así. O sea, ni siquiera pudo obtener el 30% del gobierno, lo cual es muy raro, ¿no? Sí, hay un... No, mira, es difícil interpretar esto, pero yo creo que este fenómeno para las izquierdas, yo creo que este no es un fenómeno coyuntural, este es un fenómeno de estructura. Aquí hay un asunto mucho más de fondo y yo ya llevo un buen tiempo pensando y tratando de comparar Chile con Europa. Es probable que aquí que la izquierda esté experimentando de mala manera una transición demográfica. El antiguo electorado que votaba centro-izquierda, izquierda, se está muriendo. Biológicamente, está envejeciendo y está desapareciendo y no está siendo reemplazado, que es el problema de fondo de las sociales democracias europeas. Si eso es. Y eso es difícil de administrar porque eso supone hacer otro tipo de política mucho más en sintonía con los nuevos electores. Inmediatamente después de la elección, Franco Parisi dijo, vengan a buscar los votos. Lo que significa analizar el electorado de Franco Parisi. ¿Hemos sido clasistas y despectivos para analizar a esa gente que votó por Parisi? Que es un hombre que fue capaz de rearticular un partido que creó, desapareció y volvió a crear. Hemos sido clasistas. La pregunta, ¿a quién te refieres? Porque ¿quién lo ha quizás ninguneado? Los analistas, políticamente. A ver, que fue una clase aspiracional, que fundamentalmente es la clase minera del norte. No, yo diría que no se ha ninguneado ni nada de eso. Yo recuerdo hace 4 años atrás, cuando después de la elección presidencial se hablaba del facho pobre. Eso sí que era un ninguneo y un desprecio. Que también obtuvo yo hoy día no lo veo, con el 12%. Yo no lo veo hoy día en esta conversación. Lo que sí, obviamente, dado el volumen de votos que sacó, que fue bastante más cuando comparamos lo que fue hace 4 años atrás con voto voluntario, con voto obligatorio, pareciera ser que encontró un espacio mayor.
¿no es cierto? De alguna forma yo creo que eso refleja la desafección con distintos sectores con la política. Es probable que una parte de ese electorado desencantado de Janet Jara, pero que quizás apoya al gobierno, se fue para allá, porque tampoco no vemos otros candidatos de izquierda capitalizar ese voto, como puede haber sido el candidato Artés o Marco Enrique o Minami. Interesante. Y ahora, yo no sé si se puede catalogar en el eje izquierdas-derechas el votante promedio de Parisi, porque de alguna forma debe tener un poco de todo, ¿no es cierto? Y eso también fue un poco lo que le sucedió a raíz de la votación hace 4 años atrás, los parlamentarios que sacó electos, que también eran muy diversos y terminaron en bancadas muy distintas, ¿no es cierto? Y hoy día cuando uno ve la biografía, un poco el historial de los 14 parlamentarios que salieron electos, entre los cuales está Pamela Giles, que tiene claramente una identidad, ¿no es cierto? Un carácter. La hermana de Parisi. La hermana de Parisi, pero Y el después doctor hay Fein, otros. no lo olvides. No los conozco todos de nombre, pero también hay otros personajes que han sido, bueno, 2 ya han planteado de que en el fondo no van a votar por Janet Jara. Entonces ya hay un tema interno en el PDG de una alta, no sé si división, pero sí variabilidad de personajes, que obviamente se va a hacer difícil pensarlo como un bloque en todos los temas siempre unido. Entonces yo creo que van a haber más sorpresas en esa línea. Ahora, estamos de acuerdo, me imagino que con la lectura obvia que hemos hecho todos después del domingo, que que Kast está a muy poco de alcanzar la presidencia, o sea, la tiene ahí, a un tris de llegar a la moneda, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, yo no tengo ninguna duda que eso es. Ya. Yo creo Betina. que es el candidato más probable que salga presidente de la República, ¿no es cierto? Ahora, ninguna carrera ganada. Uno siempre hemos ¿Por visto... dónde pasan los desafíos de Kast? Entonces, Bueno, está ahí. hemos visto de partida en las distintas candidaturas de sectores más ligados a la derecha que en muchas ocasiones se han generado errores que han llevado a dar vuelta de alguna forma al tablero, ¿no es cierto? Sí, la derecha tiene eso, ¿no? Tiene ese... claramente algo no muy positivo. Entonces, pero el que mayores probabilidades tiene es definitivamente José Antonio Kast, dado por los electores. Ahora, nadie es dueño de sus votos, ¿no es cierto? Así como Parisi dice, bueno, vengan a pololearme porque yo pongo a disposición mis más de 2 millones y tantos votos. Eso tampoco no es así. Ahora, juntando a las 3 derechas, y no sé si concuerdan en que es correcto hacerlo, obtienen el 50%, más del 50% incluso, las votaciones de Kast, Kaiser y Evelyn Matei. ¿Eso es correcto hacer esa Sí, suma? matemáticamente sí. Yo creo que el denominador común de ese electorado es que es profundamente anticomunista. Y me costaría imaginar que votantes de Kaiser, a gran escala, digo, a nivel de grandes números, que votantes de Kaiser o de Evelyn Matei voten por Janet Jara. Bueno, puede siempre ocurrir, pero no sería francamente un fenómeno numéricamente marginal, razón por la cual, si bien es cierto lo que dice Betina, que nadie es dueño de sus votos, al mismo tiempo me parece bien evidente que difícilmente va a haber un vuelco, a lo menos en el electorado de esas 3 candidaturas, y yo no tengo ninguna razón para pensar que la inmensa mayoría del electorado de Parisi se va a ir con Janet Jara, no veo... Sí, es que déjame expandir eso lo que decía Alfredo, porque en el fondo, ¿qué pasó hace 4 años atrás que se dice que una mayoría de los votos de Parisi se fue a la opción de Gabriel Boric, ¿no es cierto? Se fue a la izquierda de alguna forma. En ese momento esa candidatura reflejaba el cambio, reflejaba la disconformidad con la en ese entonces La actual, ¿no es oposición, cierto? Entonces, claro. es muy difícil pensar que esa adhesión que fue mayoritaria hacia esa candidatura se va a mantener en esta segunda vuelta. ¿Por qué? Porque Janet Jara es la carta de la continuidad, no el cambio. Cuando uno ve cuáles son los temas en el norte, que fue más fuerte el voto del PDG, cuáles han sido las principales temáticas, migración, temas económicos, etcétera, ahí los ejes claramente están más en el sector no comunista, ¿no es cierto?, de la papeleta. Entonces, la verdad es que, como tú bien dices, uno suma las 3 candidaturas de derecha del domingo pasado y da más del 50%, pero yo creo que hay un caudal mayoritario de votos desde el PDG que también van a llegar a la candidatura de José Antonio Kast. Pero en esa derecha, digámoslo en términos drásticos, se murió Chile Vamos, ¿no? Mira, yo creo que Chile Vamos tiene un problema simétrico al que tiene el socialismo democrático, digamos. Es decir, hay un problema de cemento común que no es fácil sostenerlo y por lo que entiendo y por lo que uno ha leído en la prensa, están ante la disyuntiva
de seguir separados por 3 partidos o de avanzar hacia un solo partido. La misma pregunta se tiene que hacer el mundo del socialismo democrático. Hace rato que se viene planteando la pregunta de un solo partido del socialismo democrático o se sigue con estas 2 fuerzas y media, digamos, el tercero era el Partido Radical, que son el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. No sé qué es lo que va a ocurrir ahí. Yo tiendo a pensar de que hay más sintonía ideológica entre socialistas y PPDs. Los radicales es un poco diferente porque además están en camino a la extinción legal. Impresionante. Que es una cuestión bien impresionante, el partido más antiguo de Chile. Pero también yo veo más sintonía también entre la UDI y los sectores, entiendo, dominantes de Renovación Nacional. Pero habrá que ver, digamos. Ahora, Bettina nos decía la semana pasada algo que hemos visto en estos días post-elecciones, ¿no? Que los temas más fundamentales, las 3 derechas, la de Kast, Kaiser y Evelyn Matei, no son tan distintos. Y eso es lo que hemos visto, que han confluido bastante naturalmente después de la elección, ¿no? No sé si la candidata, pero bueno, su fuerza sí. Y eso se ha ratificado, ¿no? En esta semana. Lo que pasa es que las principales diferencias, yo diría que eran en su momento más bien de estilo que de fondo, Sí, más bien de forma, de puesta en escena, ¿no es cierto? Claro, en temas económicos a la gente le gusta levantar, no ustedes, pero los medios, otros medios les gusta levantar como el punto de conflicto más allá de la tremenda cantidad de puntos que hay de unidad, por lo cual yo creo que es más fácil precisamente que todo ese caudal de votos termine apoyando la candidatura de José Antonio Kast, porque las diferencias son muy menores, sino es que más bien son los grandes temas, los grandes ejes, la necesidad de recuperar el crecimiento, la necesidad de controlar la inmigración irregular, etc. ¿Términos valóricos? Lo que pasa es que, y ahí yo creo que ha sido un acierto de la candidatura de republicano desde el día 1, ¿no es cierto?, de no instalar la agenda valórica como un eje central de su gobierno. Y cuando decían en un inicio de que no va a ser parte del gobierno esa agenda valórica, a mi modo de ver no significa renegarlo, no significa esconderlo, no significa decir cambié, sino que decir sigo pensando lo mismo, pero yo creo que lo más importante es esto y esto que lo que nos une y vamos a trabajar en base a lo que nos une. Y yo creo que ha funcionado, ha sido un acierto y espero que siga siendo así. Bettina, con respecto a lo que decía Alfredo recién, ¿qué pasa con Chile Vamos y sobre todo con los sectores más liberales de Chile Vamos, Evópoli y la propia candidata, ¿no? Que la vimos, a mi juicio, no tan clara en su planteamiento en esta campaña, pero ella sí es una mujer de la derecha liberal. ¿Qué pasa con ese mundo? Bueno, Evelyn Matei partió en Renovación Nacional, hoy día está en la UDI, es decir, ha tenido aproximaciones a los distintos partidos, que los partidos tampoco no tienen límites como tan claros. Acá parte el liberalismo, acá parte el conservadurismo, entonces también hay que entender que dentro de los partidos también hay como unas distribuciones más amplias que abarcan quizás distintos sectores. Ahora, yo creo que la discusión hoy día se está centrando en el tema de Chile Vamos, etcétera. Yo creo que en parte influido por la pelea interna, por la presidencial en Renovación Nacional. Nosotros están a puertas de tener elecciones internas, eso siempre influye en el clima político, pero yo quiero una conversación mucho más amplia. ¿Qué va a pasar con amarillos? ¿Qué va a pasar con demócratas? ¿Qué va a pasar con Evópoli? Es decir, hoy día los focos hablan de Chile Vamos, pero yo creo que hay muchos más actores que hay que ver también cómo se reordenan y que son centrales para ver finalmente cómo queda esa coalición, lo que se llamó la coalición amplia del rechazo, ¿no es cierto? El 62%. Entonces, en ese espacio me da la impresión que todavía hay varias conversaciones o proyectos políticos que tienen que ir decantando y ver, más que solamente hablar de Chile Vamos. Y perdón, ¿partido único para Chile Vamos? Yo creo que, yo no sé si es sano, y acá Alfredo, que es cientista político, quizás tiene más una aproximación más desde la historia, pero yo creo que un partido único con sectores que igual son bien distintos, yo no sé si me da la impresión que genera más tensiones a que encauzar esas tensiones, ¿no es cierto? Porque siempre en la discusión en los 90, siempre fue la unidad de Renovación Nacional con la UDI, ¿no es cierto? Siempre se hablaba que sea un solo. Entonces, esta discusión no es nueva. Y yo creo que son proyectos distintos. Renovación tiene un carácter distinto a lo que es la UDI. La UDI, sin duda, que también ha tenido cambios en su carácter, dado la salida importante de gente hacia republicano. Recordemos que la UDI y el mismo José Antonio Kast eran UDI puros y duros, ¿no es cierto? Y salen de la UDI por distintos motivos internos del partido. Entonces, hay que ver desde la historia si conviene o no un partido único o no, o si eso finalmente sería
generar un partido único quizás genera un mayor traspaso de gente de hoy día a la UDI a republicanos, que tampoco no sé si es lo más sano para la UDI. Pero Alfredo, por primera vez la UDI no elige senadores. Y se dice que José Antonio Cast le robó el alma a la UDI. Bueno, todo indica que algo de eso hay. Le comentaba a Rocío y a Betina antes de entrar a este programa que vi ayer a Pablo Longueira en una muy buena entrevista, muy de fondo además. Sí, es el Pablo Longueira de verdad, de ese que uno lo tiene en la retina hace, qué sé yo, 10, 15 años atrás. Resucitado, sí. Súper resucitado, además muy Con buen lúcido, análisis, sí. con muy buen enfoque. Bueno, él decía que aquí, yo no sabía, al parecer Johannes Kaiser también fue UDI, por lo que le entendía en el argumento. Pasó por la juventud. Ya. Te extrañaría la cantidad de gente que anda dando vuelta que pasó por la UDI en algún momento. Imagínate Claro. que Longueira decía, y tiene razón, que los 3 candidatos presidenciales de la derecha, todo bien de la UDI. Y es sorprendente. Eso significa que, creo yo creo que aquí va a haber que revisitar de nuevo el proyecto gremialista originario, el de Jaime Guzmán, digamos, reactualizado, evidentemente, cosas de ese tipo, adaptado a estos tiempos. Porque tengo la impresión de que hay una cuestión que está muy incrustada en la cultura de la sociedad chilena, un proyecto de esas características. Y si eso es así, se hace un poquito más difícil confluir en un solo partido, porque Nación Nacional no viene exactamente de ese tronco. Si la pregunta es, creo yo, si Chile Vamos tiene que avanzar hacia lo que a mediados de la década del 60 fue la creación del Partido Nacional, un solo partido de la derecha, entre liberales y conservadores, o la derecha chilena se reorganiza en torno a partidos de menor envergadura, pero con mayor complejidad, que no sé, pero creo que es una pregunta muy de fondo. Alfredo, ¿Janet Jara tiene alguna mínima posibilidad? En lo personal, lo dije en mi columna del País este lunes, se necesita, para que sea realmente competitiva, se necesita algo parecido a la genialidad de la candidata o fenómenos derechamente sobrenaturales para que esta elección sea competitiva. De otro modo, creo que esta elección no va a ser competitiva. Di que un milagro, aunque estamos hablando de comunistas, digamos. Por supuesto. O sea, yo no conozco, mira, lo vengo diciendo hace rato, no conozco ningún caso en el mundo, no hoy, siempre, en donde en una elección presidencial gane un candidato comunista. No conozco. En el mundo, en la historia mundial. ¿Y qué genialidad podría haber sobre la mesa? ¿Qué golpe de timón? No lo sé. ¿Qué efecto comunicacional? ¿Hay algo posible? ¿O tú lo das por perdido? Veo muy... Mira, yo creo que Janet Jara ha hecho una pega bien encomiable, ¿eh? Ha tenido problemas con el Partido Comunista, ha tenido problemas con el gobierno. El presidente Boris se entrometió en la campaña presidencial como nunca antes un presidente se había entrometido opacando a la candidata del sector, digamos. Es decir, mira, yo sí hago la comparación con Ricardo Lagos. Con la personalidad que tenía Lagos nunca le hizo sombra a Michelle Bachelet cuando fue la candidata Solo del le dio el sector, ¿te das impulso cuenta? inicial, cuando dice que es su candidata por sobre Alvear. Además le dio ese impulso y después Lagos se opacó y es lo correcto. Bueno, desde ese punto de vista, Janet Jara ha hecho realmente... Yo ya entré en modo solidario con la candidata Jara, porque la ha tenido muy difícil y por lo tanto tampoco se le puede pedir un milagro a ella si ya las condiciones del milagro no se produjeron. ¿Qué es lo que vamos a ver en las siguientes semanas que quedan de aquí al 14 de diciembre? ¿Cómo vamos a ver a Cast? Yo creo que en general, sobre todo acá, el que más tiene que perder es el candidato que va liderando, ¿no es cierto? Ya han salido algunas encuestas que claramente lo ponen en la parte de arriba, en las preferencias, y por un margen bastante importante. 60%. Acá no se puede descartar de que efectivamente esta segunda vuelta sea con la mayor brecha de las del pasado. Por O lo sea, cual, nunca antes un candidato ha sacado más de un 60% en una Michelle presidencial. Bachelet contra Evelyn Matei. ¿Cuánto el fue 2013, eso? Sí, claro. pero eso fue, 65. acordemos, la sucesiva. Bueno, ahí Ya, hablamos de bueno. los errores permanentes Esa de un campaña sector. para la derecha fue fatal. Todo sucedió ahí. Claro, como dirían, no se alinearon los astros. Claro. Bueno, efectivamente yo creo que desde ese punto de vista quizás va a haber mayor resguardo, no arriesgar,
¿no es cierto? Cuando tú estás arriba, me imagino que lo lógico sería no arriesgar, ¿no es cierto? Pero tampoco no ceder. Porque el no arriesgar no puede significar desaparecer, sino es que más bien estar ahí, estar presente en el debate y seguir capitalizando los votos. Y efectivamente yo creo que la relación del gobierno con la candidatura ha tenido de dulce a gras, ¿no es cierto? Porque si bien la candidata se ha tratado de desmarcar de este gobierno, pero al final del día es la carta de la continuidad. Si no hay por dónde salirse de ahí, porque siempre el gobierno tiene un candidato de continuidad. Fue ministra. Y fue ministra, Bueno, entonces es muy difícil desmarcarse de ahí. Y la verdad que yo creo que los temas que están hoy día sobre la agenda, que respiraron hace 4 años atrás, hace muy difícil, incluso que una candidata de izquierda, ni siquiera comunista, ya comunista, como dice Alfredo, en la historia no ha salido electa en el mundo, pero también de izquierda es muy difícil con la situación actual del país que pueda tener una... Pero yo siempre digo, mientras esté el nombre en la papeleta, siempre hay una posibilidad. Pero permíteme decir una última cosa, porque tiene razón esto, Betina. Yo creo que esta elección para las izquierdas era inganable. Ni siquiera con Carolina Toa era francamente inganable, porque... Es muy curioso que todos los partidos, y lo que dicen en privado, es que esta presidencial la dieron por perdida incluso antes de la primaria. Eso no lo creo. Sinceramente, Lo creo que me han que dicho incluso de se esa depositó confianza en que la primaria iba a ser un motor para quien ganara esa primaria. Pero bueno, especialmente si era Carolina Toa, pero yo creo que la agenda de esta campaña es tan naturalmente de derecha, seguridad, Economía. proyecto económico y inmigración, que es muy difícil para... Y en ese sentido, el Congreso te sorprende cómo quedó estructurado, ¿no? No, yo creo que era esperable que... Se pensó que iba a ser más la hegemonía de derecha. ¿Cómo No, está el porque se Congreso? irrumpió el PDG. Lo que Claro, pasa es ¿cómo que, quedó? mira, yo creo que no le fue tan mal a la izquierda En su conjunto. ¿Sabes por qué? Porque esta lista completamente criminal, que fue la del FRBS de Mulet, criminal, le costó al oficialismo, dependiendo cómo hace uno los cálculos, entre 4 y 5 diputados. Y eso, francamente, no entiendo cuál fue el cálculo de ese mundo, digamos. Sí, bueno. Ahora, perdió muchos escaños. En general, 8. la izquierda queda disminuida respecto de la derecha y hegemónicamente el Frente Amplio del PC queda más fuerte que el socialismo democrático. Que fíjate, no estoy seguro que... Yo creo que ya no... Yo ya no daría yo no continuaría con el eje Frente Amplio PC, que aprobó Dignidad. Ya. Esa cuestión no existe. Ya. Yo creo que el PC va a quedar... Cuando termine esto, yo creo que el PC va a quedar francamente molesto con el Frente Amplio, por la conducta que tuvo el presidente Boric en la campaña, en la primera vuelta. Yo supongo que ahora se va a restar de eso, supongo, no hay ninguna garantía. Mira, en las izquierdas la hegemonía no solamente no quedó resuelta, ¿Ya? no se va a resolver. No qué? se va a resolver. Porque ya han habido 2 mediciones de fuerza, las municipales y esta. No hay hegemonía clara, definitivamente. No hay. Y no la va a haber, primero porque no van a haber elecciones durante 2 años. Y en segundo lugar porque cada partido va a tener que hacer su propio, digámoslo así, duelo ideológico a partir de ahora. Betina, y el Parlamento, a tu juicio, ¿cómo queda? ¿Cuál es tu mirada respecto de cómo quedó el Congreso, Cámara Alta y Cámara Baja? Yo creo que más allá de los números, yo creo que sigue siendo complejo. Sí. En buena parte influido por el sistema electoral proporcional que tenemos, excesivamente proporcional. Sigue siendo un Congreso que, si bien no tan fragmentado cuando uno saca la lista del número de partidos, cantidad de partidos en el Congreso representados, pero sí por las dinámicas que se van generando y también por la diversidad dentro de las distintas bancadas. Entonces, acá claramente no hay un Congreso que uno puede decir, bueno, llega la candidatura de derecha, gana las elecciones y puede implementar su programa al 100%. Las cosas que tienen que pasar por el Congreso, hoy día no está claro que sea un paso fácil, ¿no es cierto? Porque también incluso dentro de la bancada de la UDI, dentro de la bancada de Renovación, dentro de la bancada, bueno, para qué hablar del PDG, que siempre se dan algunos votos por ahí, es muy diverso.
Entonces acá se van a tener que construir mayorías en función de ciertos ejes temáticos específicos. Acá no hay, como no le ha pasado a ningún presidente en los últimos años, en los últimos ciclos, una mayoría que diga ya, yo tengo certeza de que tengo todos estos votos a mi favor. Eso no existe. Por lo tanto, el eventual y posible presidente Kast tendría también las complejidades que han tenido los gobiernos desde Boric atrás para encontrar determinados acuerdos en el Congreso. O sea, va a haber que dialogar mucho, va a haber que parlamentar. Es decir, el ministro o secretario general de la presidencia va a tener que tener mucha muñeca, ¿no? Sí, sin duda va a ser un actor clave. Y yo creo que hay que mantener la agenda simple en los ejes que se plantearon en la campaña, en los ejes hoy día que son de mayor demanda de la ciudadanía, tema económico, ¿no es cierto?, tema de seguridad, tema de migraciones, no buscar grandes sofisticaciones o leyes o proyectos de ley muy complejos, sino es que más bien volvamos a lo básico, volvamos a reconstruir las bases básicas de nuestras instituciones, de nuestra economía, para poder salir adelante. Y claro, no es lo que algunas veces se planteó de que, bueno, con esto entonces va a haber reforma a la Constitución, va a haber como un reset prácticamente. Bueno, eso está lejos de suceder. Además, a republicanos no importa un carajo los 4 séptimos. O sea, si hay algo que no quiere republicano es modificar. Es que no veo la necesidad de entrar por el lado de la derecha, digo. No veo la necesidad de entrar en el debate constitucional. La izquierda yo creo que se le han pasado las ganas también. Sí, déjame tener más allá de derecha e izquierda. Yo creo que institucionalmente para un país es malo una constitución de 4 séptimos. Porque en el fondo hoy día la constitución tiene que ser la ley madre, ¿no es cierto?, que le da estabilidad al país, a las reglas de juego. Y yo creo que una constitución con 4 séptimos es demasiado bajo. Entonces, a mí sí me hubiese gustado haber tenido un escenario donde uno podía subir ese quórum, ¿no es cierto? Y eso hoy día yo creo que se ve más lejano, se ve más difícil, pero desde un punto de vista institucional para el país en largo plazo, yo creo que es una debilidad nuestra tener una constitución tan desprotegida. Oye, ¿me permiten un comentario sobre la dimensión institucional de todo esto? Sí, por favor. Mira, aquí va a haber que observar bien el Senado. El Senado quedó sumamente empatado, a lo menos matemáticamente. Más empatado que ahora. Más empatado que ahora, pero ojo, aquí puede pasar algo, yo creo que es lo que va a pasar. Aquí puede producirse una cuestión que yo no tengo claro exactamente el efecto. Es muy probable que el senador ahora electo, Calisto, sea desaforado. Y por motivos judiciales pierda el escaño. Teóricamente, si eso ocurre, el partido que lo llevó a la candidatura define quién es su reemplazante. Eso era la Federación Regionalista Verde Social. Ocurre que la federación va a ser disuelta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se reemplaza ese escaño en el Senado? Desde mi punto de vista, no se reemplaza. Queda vacante. Va a quedar con 40. El Senado va a quedar con 49 escaños. Se aplica la regla de senador independiente. Ahora, yo tengo ha sido un tema muy de debate, ¿no sé?, en distintos programas, pero una cosa, pierde el fuero parlamentario, sigue siendo parlamentario, después tiene que perder el escaño. Y para eso pueden pasar varios años. Entonces, no lo sabemos. Sería en un año. Está bien, claro, pero no es algo inminente de acá a marzo cuando tengan que asumir, sino es que es una conversación que se viene más adelante y yo concuerdo contigo que en el fondo lo que debería suceder es que no se reemplace, por lo cual todos los quórum se reordenen, que tampoco no es un cambio tan importante, pero sí es una persona que, si bien hoy día se cuenta como parte de la oposición a este gobierno, pero sabemos que el día de mañana, igual que Matías Walker, probablemente va a seguir siendo la parte de la oposición. Hagamos un minuto de silencio, ¿tú lo hacías por el Partido Radical? Por Demócratas, por Evópoli, que fue una apuesta importante que, de acuerdo a la nueva legislación, desaparece. Sí, entiendo que están desapareciendo alrededor de 14 partidos. Es curioso, todo el mundo se quejaba de la fragmentación del Y ahora les da pena, y ahora les da pena. Ahora estamos, es como una ironía. A mí, personalmente, por razones completamente históricas y románticas, a mí me conmueve la desaparición del Partido Radical. Partido que nace en 1863, 162 años de existencia. Sinceramente, que en paz descanse. Es decir,
a mí personalmente me produce una emoción. Ahora, también es de los partidos que uno cree que tampoco se va a reconstituir, porque muchas veces desaparecen, vuelven a juntar No, las pero en este firmas y caso no. aparecen. Pero en este caso yo creo que algunos partidos, como tú bien dices, el Partido Radical entre ellos, llegó para, o sea, se disolvió para terminar Ahora, ahí. Pero es que hay la imagen que quedaba era Carlos Maldonado sentado en la banca fuera del servicio electoral, ¿no? Bueno, y él Sí, ya no está, sí. ya no es parte del Partido Poco, Radical. poco No, queda. de hecho, Por eso está te digo. llamando a Entonces- votar el CAS. Sí. Claro, Imagínate, entonces... ha quedado un poco desfigurado. La figura del presidente Boric, tú algo decías, ojalá que no interfiera en esta campaña de segunda vuelta en desmedro, digamos, de Jara. Todo parece indicar, por los personajes que van a quedar sobre el tablero, por lo menos a partir de marzo, que va a ser Boric el líder de lo que se va a configurar en la oposición, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú, Alfredo, Betina? A mí no me queda tan claro, ¿eh? ¿No? No va a ser tan mecánico esto. Ya. Mira, guste o no me gusta la expresión, pero bueno, no tengo otra manera de expresarlo. En la nueva oposición se viene un importante ajuste de cuentas. Es inevitable, porque es una derrota demasiado importante para que esta cuestión tenga una solución hippie sin mayores balance. Y de ese punto de vista, el liderazgo de Gabriel Boric no es mecánico. No es mecánico. Pero ¿Cómo yo lo creo que ves tú, también Betina? la ausencia de otro liderazgo más fuerte te da un espacio nuevo. O sea, al final, yo creo que también eso incide. Y como se planteaba acá al comienzo, este gobierno pareciera ser que desde el inicio como que dio un poco perdida la carrera presidencial, ¿no es cierto? ¿Qué cosa también que le podía de alguna forma quizás acomodar al presidente Boric de cara a su futura proyección, ¿no es cierto? Cosa que yo nunca la había visto. Lo que tú percibes, que yo también lo percibo, nunca lo había visto en el pasado. De otro presidente de la República. Pero claro, quizás creo que está- tampoco nunca habíamos tenido un futuro expresidente con tantos años útiles Por por delante. delante. Jubilado a los Entonces, la 40 verdad años. que hay tanta Claro. cosa que confluye, que afecta. Por lo cual, yo no sé si sale perdiendo acá la figura de Gabriel Boric o si más bien termina ganando para un proyecto más de mediano plazo, pero... falta Una manera muy mucho. sutil de dejarlos convocados para un programa después de la segunda vuelta. ¿Te animas a un porcentaje, Alfredo? ¿No? No, porque creo que todavía tiene una oportunidad Janet Jara de estrechar distancia, razón por la cual prefiero no aventurarme en Porque números. sería catastrófico también. Es que yo lo que creo. pasa es que yo creo que ella sí puede lograr algo. Ella puede evitar una catástrofe importante. Puede evitar una catástrofe. ¿Qué sería una catástrofe? 60-40, Ya. 65-35. Ya, pero eso es lo que sacó el rechazo y la prueba, 60-40, o Una sea, catástrofe. 62-88. Si fue una catástrofe, yo creo que en buena parte de lo que ocurrió está La determinado, catástrofe. está determinado por ese primer plebiscito. Claro, por eso no es raro que se vuelva a ver esos números. Ahora, la mayor diferencia creo que fue en la segunda vuelta pasada, ¿no? Que fue 44-55 o de ese orden. No, la mayor diferencia fue con Bachelet Matei. Ya, está bien, pero ok. Es que saco esa elección porque efectivamente estuvo Accidentada, condicionada un con poquito. muchas cosas en el camino. Muchos pero candidatos es tuvo la cierto. derecha. Y yo creo que en relación a los últimos, no sé, dos elecciones presidenciales, me da la impresión que va a ser un poco más amplio el margen. Ya, ¿y te la juegas por algún porcentaje, Betina? Como buena economista, voy a insistir en que yo creo que el margen va a ser más amplio de lo que vimos la vez pasada. Ya, Nunca te cases con un número. ya, perfecto. Eso es Aldo. Sí, o sea, podríamos seguir conversando de esto un montón de rato más porque han sido las elecciones más apasionantes del último tiempo. Como decía Alfredo, no vamos a tener elecciones en 30 meses más. Sí, 30 meses. en estos días- A mí me genera un vacío en el alma, es decir, es como extraño. Fíjate que el 2020 estamos votando todos los años. Sí, y más de alguna vez por año, digamos. Sí, pero hace falta un poco de. Y yo creo que no de ha sido- tiempo, no ha sido bueno para el país. no, yo creo que hay que, claro, es decir, Sí. yo concuerdo, es decir, creo que es sano parar por un par de años. Y hablemos de otras cosas y hablemos de ¿Qué cosas. Pero hace el lo periodismo político mientras tanto?
Bueno, es el No, desafío vamos- de ustedes, vamos tienen a- que reinventarse. Yo creo que vamos a divertirnos de todas formas. Yo creo que el panorama político está muy atractivo y muy interesante de analizar, así que independientemente de las elecciones, así que vamos con ello. En nombre del país, de Radio ADN y del conglomerado Prisa, queremos darle las gracias. Bettina Horst, muchas gracias. Alfredo Ñañán, muchas gracias. Muchas gracias. Aldo, Gracias a Rocío. ustedes, ¿eh? Gracias, Bettina. Nos reencontramos. Chao. Esto fue Elecciones Chile 2025, una producción de Prisa Media.